Secreta. No conozco a alguno que no la tenga. ¿Quién quiere la presión de verse súper todo el tiempo? Ni nada de esas cosas. ¿Tú vienes a decirme que eres una super mega ultra linda amiga? Con eso es... Noticia importante. Una peligrosa persecución entre la policía y hombres armados está ocurriendo en la avenida San Pablo en dirección norte. ¡Mister Increíble, Mister Increíble! Sonido de su bolso, pero tal vez tú no tenías eso en mente. Oye, no te... ¡Ay! ¿Qué pasó con las damas primero? ¿Y qué pasó con el trato equitativo? Oiga, señor, ella atacó primero. Tú quédate aquí. Bueno, tú has dicho siempre sé honesto contigo, pero jamás dices que parte de mí debe serlo. Pero al final traigo a la policía. Bobby, no. Lo hago en un segundo, ¿sí? ¡No! ¡Espera! ¡Hay una bomba! A su casa de vuelta. Y vean que su mamá sepa lo que hizo. Yo puedo ir. Pero ¿cuándo atrapamos a Bon Voyage? Cualquier noche lo haría yo mismo, pero tengo algo que hacer. Pero no sufran. ¡Lo atraparemos! ¡Algún día! A esta mujer como tu legítima esposa. Llegas tarde. Cuando preguntaste si haría algo en la noche, no creí que en realidad lo... Por culpa de Mr. Increíble, sus acciones, así le dicen, le da muchísimo dolor. ¡Oye! ¡Te salvé la vida! Tú no salvaste mi vida, arruinadros, o se vayan. Bajo la tremenda presión pública y la aplastante carga financiera de la serie de demandas Rechazada. Rechazada mi reclamación. Es que no entiendo. Tengo cobertura. Ya, escuche, señora. Quisiera, pero no. Quisiera apoyarla, pero no soy el indicado. Oh, gracias, joven. ¡Perdóneme! Dime, ¿cómo es posible? Contigo haciendo cheques a cara con tragedias y doña Penas que te esté llamando. ¡Se mueve! ¡Justo ahí! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¡Justo! Señora Parr, disculpe la molestia. ¿Va a dejarlo ir otra vez? ¡Es culpable!
¿Qué pasaría si los superhéroes más grandes del mundo se vieran obligados a llevar vidas corrientes? ¿Qué ocurriría si salvar a los demás se convirtiera en un delito y los héroes que alguna vez admiramos tuvieran que ocultar sus verdaderas identidades para siempre? Hoy nos adentramos en la increíble historia de Los Increíbles, una película que combina una emocionante acción superheroica, un conmovedor drama familiar y personajes inolvidables, dando lugar a una de las mejores aventuras jamás creadas por Pixar. Así que prepara las palomitas, ponte cómodo y sumérgete con nosotros en el fascinante mundo de la familia Parr. Asterisco Los Increíbles es una película estadounidense de animación y superhéroes de 2004, escrita y dirigida por Brad Bird y producida por Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures. La película cuenta con un elenco de voces excepcional, que incluye a Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Bowell, Spencer Fox, Jason Lee, Samuel L. Jackson y Elizabeth Peña, quienes dan vida a personajes inolvidables. La historia se desarrolla en una versión retrofuturista única de la década de 1960, donde la tecnología avanzada convive con el estilo clásico de mediados de siglo, creando un mundo que resulta a la vez nostálgico y futurista. En el centro de la trama se encuentran Bob y Ellen Parr, un matrimonio que en su día figuró entre los superhéroes más grandes del mundo. Bob es conocido como Mr. Increíble, mientras que Ellen es célebre como Elastigirl gracias a su increíble capacidad para estirar y remodelar su cuerpo de casi cualquier forma imaginable. Tras una serie de acontecimientos que provocan que los gobiernos pierdan la confianza en los superhéroes, una nueva ley obliga a todos ellos a retirarse y llevar vidas normales en secreto. Ya no tienen permitido utilizar sus poderes extraordinarios y, en su lugar, deben ocultar al mundo sus verdaderas identidades. Intentando cumplir estas normas, Bob y Ellen se instalan en un tranquilo barrio residencial donde se centran en criar a sus 3 hijos y vivir como una familia corriente. A simple vista parecen un hogar típico más, pero bajo la superficie, cada miembro de la familia posee asombrosas habilidades sobrehumanas que deben permanecer ocultas. Aunque Bob ama a su familia, echa profundamente de menos la emoción y el propósito de ser superhéroe. Lucha contra el aburrimiento de la vida cotidiana y anhela constantemente aquellos días en los que podía salvar a inocentes y marcar una diferencia real en el mundo. Con el tiempo, el fuerte deseo de Bob de ayudar a los demás lo lleva de vuelta a situaciones peligrosas. Lo que comienza como una oportunidad para revivir su pasado heroico se convierte rápidamente en una misión mortal que amenaza no solo su propia vida, sino también la seguridad de toda su familia. A medida que salen a la luz secretos ocultos, Bob, Ellen y sus hijos se ven obligados a asumir de nuevo sus extraordinarias habilidades. Juntos, deben enfrentarse a un enemigo brillante y peligroso, un antiguo admirador cuya obsesión se ha transformado en odio y sed de venganza. Su batalla se convierte en algo más que una simple lucha contra un villano poderoso. Es una travesía que pone a prueba su valentía, fortalece sus vínculos familiares y demuestra que su mayor fortaleza no proviene solo de sus superpoderes, sino también del amor y la confianza que se tienen mutuamente. Brad Bird se convirtió en el primer director ajeno a Pixar en liderar una de las películas de animación del estudio. Al crear Los Increíbles, se inspiró en aquello que le apasionaba durante su juventud, especialmente en los cómics de superhéroes y en las elegantes películas de espías de los años 60. Al mismo tiempo, impregnó la historia con elementos de su propia vida familiar, convirtiendo la película no solo en una aventura llena de acción, sino también en un relato conmovedor sobre las relaciones, la crianza de los hijos y los desafíos de la vida cotidiana en familia. Antes de unirse a Pixar, Bird había dirigido El Gigante de Hierro, estrenada en 1999. Aunque la película fue muy elogiada por la crítica y el público gracias a su narrativa y profundidad emocional, no logró un gran éxito de taquilla durante su exhibición en cines. Tras esa decepción, Bird presentó a Pixar su idea para Los Increíbles, y el estudio reconoció de inmediato el potencial de su visión. Muchos de los talentosos artistas y miembros del equipo que habían trabajado con Bird en El Gigante de Hierro volvieron a colaborar con él para dar vida a Los Increíbles. Su experiencia conjunta fue fundamental para definir el estilo visual único y la emotiva narrativa de la película. Uno de los mayores desafíos técnicos para Pixar fue que, a diferencia de sus películas anteriores, Los Increíbles contaba con un elenco compuesto casi en su totalidad por seres humanos. Hasta ese momento, el estudio había animado principalmente juguetes, insectos, monstruos,
peces y otros personajes no humanos. Crear personajes humanos creíbles exigió que el equipo de animación llevara al límite las posibilidades de la animación por computadora. Para lograrlo, Pixar desarrolló tecnología de animación totalmente nueva. Los artistas tuvieron que crear anatomías humanas realistas, expresiones faciales naturales, movimientos corporales convincentes y vestuario detallado que se movía y plegaba con naturalidad ante cada acción. Asimismo, diseñaron sistemas avanzados para lograr texturas de piel realistas y cabellos de aspecto auténtico, logrando que los personajes resultaran más expresivos y creíbles que nunca. La atmósfera trepidante de la película se vio realzada por su inolvidable banda sonora, compuesta por Michael Giacchino. Su música orquestal capturaba a la perfección el espíritu de las clásicas aventuras de espías de los años 60, aportando emoción, energía y dinamismo a cada escena. La música se convirtió en uno de los rasgos distintivos de la película, contribuyendo a crear esa atmósfera cinematográfica y atemporal que hizo de Los Increíbles una experiencia tan memorable. Los Increíbles tuvo su estreno mundial en el famoso Teatro El Capitán el 24 de octubre de 2004, antes de llegar a las salas de cine de todo Estados Unidos el 5 de noviembre de ese mismo año. Desde su lanzamiento, la película atrajo a público de todas las edades y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de animación del año. La cinta tuvo un desempeño excepcional en la taquilla mundial, recaudando la impresionante cifra de $632 millones durante su exhibición en cines. Este notable éxito la convirtió en la cuarta película más taquillera de 2004, demostrando que el público de todo el mundo había acogido con entusiasmo la visión fresca y emocionante de Pixar sobre el género de superhéroes. La crítica también elogió la película de manera casi unánime. Recibió grandes elogios por su impresionante animación, su guión inteligente y cautivador, las excelentes interpretaciones de voz, las emocionantes secuencias de acción, el diseño de sonido creativo, el humor ingenioso y su inolvidable banda sonora. Muchos críticos la describieron como uno de los mayores logros de Pixar, aplaudiendo su capacidad para entretener a los niños al tiempo que ofrecía temas más profundos y una narrativa emotiva que los adultos también podían apreciar. La excelencia de la película fue reconocida en la 77ª edición de los premios Oscar, donde ganó la estatuilla a la mejor película de animación, consolidando su lugar como una de las mejores películas animadas del año. También obtuvo el Oscar a la mejor edición de sonido, destacando la calidad excepcional de su diseño sonoro. Además de sus 2 premios Oscar, Los Increíbles recibió nominaciones a Mejor Guión Original y Mejor Mezcla de Sonido, un logro impresionante para una película de animación. La cinta también fue galardonada con el premio Annie a la Mejor Película de Animación, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria de la animación. Sumándose a su larga lista de logros, Los Increíbles se convirtió en la primera película totalmente animada en ganar el premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática, un reconocimiento que suele otorgarse a obras destacadas de ciencia ficción y fantasía. La perdurable popularidad de la película llevó finalmente a Pixar a continuar la historia. Tras años de espera, Los Increíbles 2 se estrenó en junio de 2018, trayendo de vuelta a la gran pantalla a la querida familia de superhéroes. La franquicia continuará una vez más, con una tercera entrega programada para estrenarse en 2028, asegurando así que las aventuras de la familia perduren para una nueva generación de espectadores. En enero de 2026, Los Increíbles recibió uno de los mayores honores que una película puede alcanzar en Estados Unidos. Fue seleccionada oficialmente para su preservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso, como parte de la selección de 2025. El Registro Nacional de Cine preserva películas consideradas cultural, histórica o estéticamente significativas. Este reconocimiento se reserva para filmes que han dejado una huella duradera en el cine estadounidense y que continúan influyendo en el público, los cineastas y la cultura popular a través de las generaciones. Ser elegida para su preservación significa que Los Increíbles ya no solo se reconoce como una entretenida película animada de superhéroes, sino también como una pieza importante de la historia del cine. La Biblioteca del Congreso preserva estas obras para garantizar que permanezcan protegidas y accesibles para las generaciones futuras, salvaguardándolas como parte del patrimonio cultural de la nación. Con este logro, Los Increíbles se convirtió en apenas el tercer largometraje de Pixar en recibir este prestigioso honor. La primera película de Pixar en ser incluida fue Toy Story, seguida por Wall-E,
y ahora Los Increíbles se une con orgullo a ese grupo exclusivo. Este reconocimiento resalta aún más el extraordinario legado de la película. Más de 2 décadas después de su estreno original, Los Increíbles sigue siendo aclamada por su animación innovadora, sus personajes inolvidables, su narrativa emotiva, su acción trepidante y sus temas atemporales sobre la familia, la responsabilidad y el heroísmo. Su inclusión en el Registro Nacional de Cine sirve como recordatorio permanente de que Los Increíbles es mucho más que un querido éxito de taquilla animado. Ahora cuenta con el reconocimiento oficial como una de las películas más importantes e influyentes del cine estadounidense. Durante la edad de oro de los superhéroes, Bob Parr, más conocido en el mundo como Mr. Increíble, es uno de los héroes más poderosos y admirados del planeta. Pasa sus días salvando vidas, deteniendo a criminales y protegiendo a personas inocentes del peligro. Un día, mientras patrulla la ciudad, Bob observa a un hombre que intenta quitarse la vida saltando desde lo alto de un imponente rascacielos. Sin perder un segundo, Mr. Increíble entra en acción. Justo cuando el hombre cae, Bob lo atrapa tras irrumpir a través de la ventana del edificio, creyendo que le ha salvado la vida. Sin embargo, lejos de sentirse agradecido, el hombre reacciona con furia. Él afirma que Bob interfirió en su decisión y le causó lesiones durante el rescate, sembrando así la semilla de un problema que pronto cambiará la vida de todos los superhéroes. Antes de que Bob pueda ocuparse de la situación, surge otra emergencia. El notorio supervillano Bomb Boyach está robando en el mismo edificio, utilizando artefactos explosivos para cometer sus crímenes. Mr. Increíble se apresura de inmediato a detenerlo. Al comenzar la batalla, Bob es interrumpido inesperadamente por un joven entusiasta llamado Buddy Pine. Buddy idolatra a Mr. Increíble y sueña con convertirse en su ayudante. Aunque no posee superpoderes, ha inventado diversos artilugios y se hace llamar con orgullo Incrediboy. Ansioso por demostrar su valía, Buddy insiste en ayudar durante la peligrosa misión. Pero Bob sabe que la situación es demasiado arriesgada para un niño. Le pide firmemente a Buddy que se marche y deja claro que él trabaja solo. Aunque Bob intenta protegerlo, Buddy se siente profundamente rechazado y avergonzado. Al ver la distracción, Bomb Boyach aprovecha el momento. Sin que nadie se dé cuenta, coloca secretamente una de sus potentes bombas en la capa de Buddy. Cuando Bob se percata de lo sucedido, reacciona al instante. Arranca el explosivo de Buddy justo antes de que detone, salvando así la vida del chico. Sin embargo, solo dispone de unos segundos para deshacerse de la bomba. La lanza lejos, pero la explosión destruye parte de una vía de tren elevada sobre la ciudad. En ese preciso instante, un tren de pasajeros avanza a toda velocidad hacia la sección rota de la vía. Sin tiempo que perder, Mr. Increíble se coloca directamente frente al tren y emplea toda su increíble fuerza para detenerlo antes de que se precipite al vacío desde los raíles dañados. Aunque logra evitar una tragedia mayor, muchos pasajeros sufren una fuerte sacudida y algunos resultan heridos durante la brusca parada. Poco después, Bob se casa con el amor de su vida, Ellen, quien también es una superheroína conocida como Elastigirl gracias a su asombrosa capacidad para estirar y remodelar su cuerpo adoptando casi cualquier forma. Juntos, esperan construir una vida compartiendo tanto su relación como su labor heroica. Pero las celebraciones no duran mucho. El hombre al que Bob rescató de su intento de suicidio presenta una demanda en su contra, alegando que Mr. Increíble le causó lesiones físicas al intervenir. Al mismo tiempo, varios pasajeros del tren también demandan a Bob, alegando que resultaron heridos durante la operación de rescate. Pronto, empiezan a acumularse demandas similares contra superhéroes en todo el país. Aunque estos héroes arriesgan sus vidas para salvar a otros, muchas personas comienzan a culparlos por los daños y las lesiones que se producen durante sus batallas. La opinión pública se vuelve gradualmente en contra de los superhéroes, y la admiración de la que alguna vez gozaron es reemplazada por críticas y desconfianza. Ante la creciente presión legal y la indignación pública, el gobierno decide tomar medidas drásticas. Lanza el programa de reubicación de superhéroes, una iniciativa a nivel nacional que prohíbe oficialmente a los superhéroes utilizar sus poderes en público. Bajo este nuevo programa, todos los superhéroes se ven obligados a abandonar su identidad heroica, adoptar una vida civil secreta y desaparecer para siempre de la vida pública. A partir de ese momento,
Cualquiera que posea habilidades extraordinarias debe ocultar quién es realmente, dejando atrás la vida heroica que alguna vez vivieron con orgullo. Pasan 15 años y el mundo es muy diferente al que Bob conoció en su día. Los superhéroes han desaparecido de la vida pública, obligados a ocultar sus identidades y a vivir como ciudadanos corrientes. Bob Parr vive ahora en un tranquilo barrio residencial de la ciudad de Metroville con su esposa, Ellen, y sus 3 hijos. Su hija mayor, Violeta, es una adolescente tímida e insegura que posee la capacidad de volverse invisible y generar poderosos campos de fuerza. Su enérgico hijo pequeño, Dash, tiene una supervelocidad increíble, pero debe fingir constantemente ser un niño normal. El más joven de la familia, Jack, es todavía un bebé, y todos creen que no ha heredado ningún superpoder. Aunque la familia Parr parece un hogar normal más, cada día es una lucha, ya que deben ocultar constantemente quiénes son en realidad. Tienen prohibido usar sus habilidades extraordinarias en público, lo que les obliga a integrarse en un mundo donde ya no se acepta ser diferente. Para Bob, esta vida ordinaria se siente como una prisión. Tras haber sido aclamado como el poderoso Emery Increíble, ahora pasa sus días trabajando como tramitador de reclamaciones en una compañía de seguros. En lugar de salvar vidas y luchar contra peligrosos villanos, se sienta tras un escritorio rodeado de papeleo, siguiendo estrictas políticas de la empresa que le impiden ayudar a la gente como él quisiera. Cada día, Bob ve a clientes desesperados que realmente merecen ayuda, pero su jefe insiste en que los empleados rechacen las reclamaciones y eviten pagar dinero siempre que sea posible. Bob se siente cada vez más frustrado porque sabe exactamente cómo ayudar a las personas, pero se ve obligado a ignorar sus problemas. Incapaz de renunciar a sus instintos heroicos, Bob pasa las noches realizando actos de heroísmo en secreto junto a su mejor amigo, Lucius Best, quien en su día fue conocido como el superhéroe Frozono. Valiéndose de la increíble habilidad de Lucius para crear y controlar el hielo, ambos amigos frustran delitos y rescatan a personas discretamente, sin revelar sus verdaderas identidades. Un día, Bob presencia un atraco justo frente al edificio de oficinas donde trabaja. Sus instintos le impulsan de inmediato a salir corriendo para detener al delincuente. Sin embargo, antes de que pueda actuar, su supervisor, Gilbert Tubb, le ordena permanecer en su escritorio y le advierte que intervenir podría acarrear problemas legales a la empresa. Esa orden hace que Bob llegue al límite de su paciencia. Años de frustración, decepción e ira contenida estallan por fin. Incapaz de contenerse más, Bob agarra a su arrogante supervisor y lo lanza violentamente al otro lado de la oficina, dejándolo gravemente herido. El incidente le cuesta el puesto a Bob de inmediato. Tras años soportando una vida que detestaba, es despedido de la compañía de seguros y enviado a casa. Esa misma noche, surge una oportunidad inesperada. Una mujer misteriosa y elegante llamada Mirage se acerca a Bob en secreto. Le revela que alguien lo ha estado observando y le propone una misión de alto secreto. Según Mirage, un potente robot experimental llamado Omnidroid se ha descontrolado en una isla remota conocida como Nomanizan. Le ofrece a Bob una suma enorme de dinero si viaja hasta allí y destruye la máquina. Para Bob, la oferta es irresistible. Entusiasmado ante la posibilidad de volver a ser un héroe, acepta la misión sin contarle la verdad a Ellen. Parte en secreto hacia la isla, donde se enfrenta cara a cara con el gigantesco Omnidroid. La batalla no se parece a nada que Bob haya vivido antes. El robot se adapta constantemente a sus ataques, obligándole a pensar en lugar de depender únicamente de su increíble fuerza. Tras un combate intenso, Bob descubre un punto débil en el diseño de la máquina. Con gran agilidad mental, engaña al Omnidroid para que se ataque a sí mismo. El robot arranca accidentalmente su propia fuente de energía, lo que provoca su apagado y otorga la victoria a Bob. La misión le recuerda a Bob cuánto echaba de menos ser un superhéroe. Por primera vez en años, se siente vivo de nuevo. El generoso sueldo le permite mejorar su estilo de vida, y su confianza regresa casi de inmediato. Decidido a recuperar su antigua gloria, Bob inicia una intensa rutina de entrenamiento. Se ejercita a diario para reconstruir su fuerza, resistencia y físico atlético, hasta que vuelve a lucir como el legendario Mr. Increíble. Durante una de sus sesiones de entrenamiento, Bob nota que su viejo traje de superhéroe está deteriorado. Con el deseo de volver a la acción debidamente equipado, acude a Edna Moda, la mundialmente famosa diseñadora de trajes para superhéroes.
Edna se alegra mucho de verlo de nuevo y acepta de inmediato crear un traje totalmente nuevo. Al creer que Ellen ya está al tanto de las misiones secretas de Bob, asume que toda la familia se prepara para retomar la vida de superhéroes. Sin darse cuenta de que está revelando el secreto de Bob, Edna diseña trajes de superhéroe nuevos y personalizados no solo para él, sino también para Ellen, Violeta, Dash e incluso el pequeño Jack, creando uniformes a juego para toda la familia para ante su inminente regreso a la acción. Tras completar con éxito su primera misión, Bob recibe una nueva llamada para regresar a la isla Nomanizan y realizar otro encargo. Creyendo que simplemente continúa con su labor secreta, acepta la oferta con entusiasmo y viaja de vuelta a la isla. Sin embargo, esta vez Bob empieza a notar que algo no anda bien. Mientras explora las instalaciones de alta tecnología ocultas en la isla, descubre pruebas impactantes que revelan una verdad mucho más oscura. Encuentra registros que demuestran que numerosos superhéroes, desaparecidos misteriosamente a lo largo de los años, habían sido llevados precisamente a esa isla. Uno a uno, fueron enviados a luchar contra el Omnidroide, y todos ellos perdieron la vida. Antes de que Bob pueda comprender del todo lo que está sucediendo, es capturado. Es entonces cuando la misteriosa Mirage revela que ha estado trabajando para la mente maestra detrás de toda la operación. Poco después, Bob se encuentra cara a cara con el responsable, y la revelación lo deja atónito. El villano no es otro que Buddy Pine, el joven que en su día admiraba a Mr. Increíble más que a nadie. Aquel niño entusiasta que soñaba con convertirse en su ayudante se ha convertido en un hombre brillante, pero profundamente amargado. Ahora bajo el nombre de Síndrome, Buddy nunca ha perdonado a Bob por haberlo rechazado tantos años atrás. Aunque Bob solo quería proteger a un niño del peligro, Buddy interpretó aquel rechazo como una humillación y un abandono. En lugar de pasar página, pasó años consumido por el resentimiento, permitiendo que su admiración se transformara en odio. A diferencia de los superhéroes naturales, Syndrome no posee habilidades sobrehumanas propias. En su lugar, se ha convertido en un genio inventor increíblemente rico que utiliza su extraordinaria inteligencia para diseñar tecnología avanzada capaz de imitar superpoderes. Sus inventos permiten a personas comunes realizar hazañas aparentemente imposibles mediante máquinas, artilugios y armas poderosas. A lo largo de los años, Syndrome financió en secreto el desarrollo del Omnidroid, un robot de combate inteligente como ningún otro que el mundo hubiera visto jamás. Su plan era tan cruel como metódico. Cada versión del Omnidroid se enviaba deliberadamente a enfrentarse a superhéroes reales. Siempre que el robot era derrotado, Syndrome recopilaba datos de la batalla y lo mejoraba, haciendo que la siguiente versión fuera más fuerte, más inteligente y más letal. Repitió este proceso una y otra vez, atrayendo a superhéroes a la isla bajo falsos pretextos. Cada batalla enseñaba al Omnidroid a contrarrestar a sus oponentes con mayor eficacia, hasta que finalmente se volvió lo suficientemente poderoso como para matar a cualquier héroe que lo desafiara. Bob se da cuenta con horror de que nunca fue contratado para salvar a nadie. Simplemente era el último sujeto de pruebas en el experimento mortal de Syndrome. Con el Omnidroid finalmente perfeccionado, Syndrome revela con orgullo la etapa final de su gran plan. Tiene la intención de liberar al poderoso robot en Metroville, permitiéndole atacar la ciudad y sumir a sus habitantes en un pánico total. En el momento preciso, el propio Syndrome llegará como el aparente salvador de la ciudad. Mediante un dispositivo de control remoto oculto, planea controlar secretamente al Omnidroid durante la batalla, haciendo parecer que derrota a la máquina imparable gracias a su valentía y a sus increíbles poderes. Ante el público, Syndrome se convertirá en el superhéroe más nuevo y grandioso del mundo. La gente lo aclamará como a un héroe legendario, sin llegar nunca a sospechar que él mismo provocó el desastre. Pero sus ambiciones no terminan ahí. Una vez que alcance la fama, Syndrome planea vender su tecnología avanzada a gobiernos, empresas y particulares de todo el mundo. Con el tiempo, cualquiera que tenga suficiente dinero podrá comprar artilugios que imiten superpoderes. Según la retorcida visión de Syndrome, si todo el mundo puede adquirir habilidades sobrehumanas, entonces nacer con poderes reales dejará de ser algo especial. Como él mismo declara con aire de suficiencia, cuando todos sean super, nadie lo será. Mientras tanto, en Metroville, Ellen empieza a sospechar del extraño comportamiento de Bob.
Él ha estado saliendo de casa sin dar explicaciones claras, regresando con heridas inexplicables y mostrándose más enérgico que en años. Aunque Bob insiste en que todo está bien, Ellen percibe que él oculta algo. En busca de respuestas, visita a la legendaria diseñadora de trajes para superhéroes, Edna Moda. Cuando Ellen llega, Edna se sorprende al descubrir que ella no sabe nada sobre las misiones secretas de Bob. Creyendo que toda la familia ya estaba al tanto, Edna revela por accidente que Bob ha vuelto a trabajar como superhéroe e incluso le muestra a Ellen los nuevos trajes que diseñó para cada miembro de la familia Parr. Ellen se queda atónita. Al darse cuenta de que Bob ha estado arriesgando su vida en secreto, ella se preocupa profundamente. Entonces, Edna le explica que instaló en secreto un sofisticado dispositivo de localización en cada traje de superhéroe. Al activar dicho dispositivo, Ellen puede localizar a Bob en cualquier parte del mundo. Tan pronto como Ellen enciende el localizador, la señal llega al traje que Bob lleva puesto en la isla Nomanisan. Lamentablemente, la señal también es detectada por el sistema de seguridad de Syndrome. En ese preciso instante, Bob se infiltra sigilosamente en la base de operaciones de Syndrome, fuertemente custodiada, en busca de información sobre las misteriosas desapariciones de otros superhéroes. La activación del localizador revela de inmediato su ubicación exacta, lo que permite a los guardias de Syndrome rodearlo y capturarlo antes de que pueda escapar. Decidida a rescatar a su esposo, Ellen no pierde tiempo. Toma prestado un avión privado y parte hacia la isla Nomanisan, creyendo que viaja sola. Sin embargo, sin que ella lo sepa, Violet y Dash se han escondido a bordo. Se niegan a dejar que su madre se enfrente al peligro por sí sola. Antes de marcharse, Ellen deja al pequeño Jack al cuidado de una niñera de confianza, convencida de que estará más seguro en casa. Durante el vuelo, Syndrome descubre que Ellen se dirige a la isla. Incluso al enterarse de que hay niños a bordo, no muestra la menor preocupación por las vidas inocentes. Sin dudarlo, ordena a sus fuerzas que destruyan el avión. Varios misiles impactan contra la aeronave, haciéndola estallar en pleno vuelo. Afortunadamente, Ellen reacciona al instante. Gracias a sus increíbles habilidades de elasticidad, envuelve a Violet y a Dash con su cuerpo, creando un escudo protector que les salva la vida mientras los restos del avión se precipitan hacia el océano. Los tres sobreviven al ataque y nadan hasta llegar a salvo a la isla Nomanisan, donde avanzan sigilosamente por la selva hacia la base secreta de Syndrome. Mientras tanto, en la base, Mirage empieza por fin a ver la verdadera naturaleza de Syndrome. Le horroriza verlo ordenar la destrucción de un avión que transportaba niños. Se da cuenta de que el hombre para el que trabaja es un ser absolutamente despiadado que no tiene reparos en acabar con vidas inocentes. Abrumada por la culpa y el remordimiento, Mirage decide que ya no puede seguir apoyando sus planes. Libera a Bob en secreto y le comunica la increíble noticia de que Ellen, Violet y Dash sobrevivieron al ataque y se encuentran en algún lugar de la isla. Aliviado pero aterrado por la seguridad de su familia, Bob sale de inmediato a buscarlos. Al mismo tiempo, los guardias fuertemente armados de Syndrome descubren a Violet y a Dash desplazándose por la isla y comienzan a perseguirlos. En lugar de huir impotentes, los niños finalmente aceptan los poderes que han pasado toda su vida ocultando. Dash utiliza su increíble supervelocidad para dejar atrás a los soldados, esquivar balas y correr por tierra y agua más rápido de lo que nadie puede reaccionar. Violet supera sus miedos y utiliza con confianza sus habilidades para crear poderosos campos de fuerza que bloquean los ataques enemigos, a la vez que se vuelve invisible a sí misma y a Dash siempre que necesitan evitar ser detectados. Trabajando juntos, los dos hermanos demuestran ser mucho más capaces de lo que nadie esperaba. Tras una intensa batalla, logran derrotar a los guardias y finalmente se reúnen con sus padres. Por primera vez en años, toda la familia Parr está unida, utilizando sus superpoderes abiertamente y luchando codo a codo. Su reencuentro dura poco. Syndrome captura rápidamente a toda la familia, creyendo que ha ganado por completo. Tras dejarlos prisioneros, parte hacia Metroville, donde está a punto de comenzar la fase final de su elaborado plan. Justo cuando todo parece perdido, Violet encuentra la confianza que le había faltado durante tanto tiempo. Utilizando sus poderes para expandir campos de fuerza, rompe los muros de su prisión y libera a todos. Con la familia reunida de nuevo, Mirage se vuelve totalmente contra Syndrome.
Ayuda a los para escapar de la isla y les proporciona transporte para que puedan dirigirse rápidamente a Metroville. Sabiendo que miles de vidas inocentes corren peligro, la familia Parr regresa a casa unida, decidida a detener a Syndrome y evitar que el Omnidroid destruya su ciudad antes de que sea demasiado tarde. Cuando Syndrome llega a Metroville, todo sucede exactamente como él había planeado. El enorme Omnidroid comienza a atacar la ciudad, derribando edificios, destruyendo calles y sembrando el pánico por donde quiera que pasa. Los ciudadanos huyen aterrados mientras los servicios de emergencia luchan por contener el caos. Al principio, Syndrome hace una entrada espectacular, fingiendo ser el nuevo y valiente superhéroe de la ciudad. Oculto bajo su traje, controla secretamente al Omnidroid mediante un guantelete de control remoto de alta tecnología sujeto a su brazo. Para los espectadores, parece que está luchando valientemente contra la máquina imparable, ganándose así la admiración de la multitud aterrorizada. Sin embargo, Syndrome comete un error crucial. El Omnidroid ha evolucionado mucho más allá de lo que él había previsto. Tras aprender de innumerables batallas contra superhéroes reales, el robot ha desarrollado un nivel avanzado de inteligencia y adaptabilidad. Rápidamente reconoce que el guantelete de control remoto es lo único que le impide actuar de forma independiente. En lugar de seguir obedeciendo las órdenes de Syndrome, el Omnidroid se vuelve repentinamente contra su propio creador. Arranca el dispositivo de control del brazo de Syndrome y lo deja inconsciente de un golpe violento, dejándolo indefenso en medio de la ciudad. Con Syndrome derrotado, el robot queda totalmente fuera de control. En ese momento, la familia Parr llega junto a Lucius Best, también conocido como Frozone, decididos a detener la máquina antes de que destruya Metroville. Se desata una batalla espectacular por toda la ciudad. Bob utiliza su increíble fuerza para enfrentarse directamente al Omnidroid, tratando de mantener la atención de la máquina centrada en él. Ellen se estira a través de edificios y obstáculos, rescatando a civiles mientras apoya a su familia durante la lucha. Dash recorre el campo de batalla a la velocidad del rayo, distrayendo al robot y esquivando sus ataques mortales con una agilidad asombrosa. Violet crea poderosos campos de fuerza para proteger a su familia y a los transeúntes inocentes, al tiempo que utiliza su invisibilidad siempre que es necesario. Mientras tanto, Frozone emplea sus extraordinarios poderes de hielo para congelar partes del campo de batalla, ralentizando los movimientos del Omnidroid y creando oportunidades para que los demás ataquen. En medio del caos, Ellen, Violet y Dash logran recuperar el dispositivo de control remoto que el Omnidroid le había arrancado a Syndrome. Usando el control, manipulan al robot lo justo para exponer el único punto débil que Bob descubrió durante su batalla anterior en la isla No Manizan. Al ver la oportunidad, Bob aprovecha el momento. Con toda su increíble fuerza, obliga al Omnidroid a arrancarse su propia fuente de energía, destruyendo la máquina de una vez por todas. El enorme robot finalmente se apaga y se desploma en las calles mientras la ciudad queda a salvo. Los habitantes de Metroville estallan en celebraciones. Tras años de vivir ocultos, la familia Parr y Frozone son reconocidos nuevamente como verdaderos superhéroes. En lugar de temerles, el público ahora aclama a los héroes que arriesgaron todo para salvar innumerables vidas inocentes. Cerca de allí, Syndrome recobra el conocimiento justo a tiempo para ver cómo el sueño de toda su vida se desmorona ante sus ojos. La familia que él odiaba se ha convertido en los héroes que él deseaba ser desesperadamente. Derrotado y consumido por la ira, Syndrome sigue en secreto a la familia Parr hasta su casa. Una vez allí, secuestra al bebé Jack Jack con la intención de criarlo como su propio ayudante. Cree que, al llevarse al hijo de Bob, podrá consumar por fin la venganza que ha anhelado durante tantos años. Con el bebé en brazos, Syndrome escapa hacia el cielo utilizando sus botas propulsadas por cohetes. Pero ha cometido otro error fatal. Hasta ese momento, todos creían que Jack Jack no había heredado ningún superpoder. De repente, las increíbles habilidades del bebé comienzan a despertar. En cuestión de segundos, Jack Jack empieza a transformarse de forma impredecible. Estalla en llamas, cambia de forma, aumenta su peso, se teletransporta y desata un poder asombroso tras otro. Incapaz de controlar al niño, Syndrome lucha por retenerlo. Aprovechando la confusión, Jack Jack se libera del agarre de Syndrome y comienza a caer hacia el suelo. Sin dudarlo, Ellen se estira por el aire y atrapa a su bebé a salvo antes de que choque contra el suelo.
Al ver que Syndrome intenta una última huida a bordo de su aeronave, Bob reacciona al instante. Usando toda su tremenda fuerza, levanta el coche familiar y lo lanza directamente contra el avión de Syndrome, que ya estaba despegando. El vehículo choca contra la aeronave con una fuerza tremenda, lanzando a Syndrome violentamente contra uno de los motores a reacción. El motor explota, destruyendo la aeronave y poniendo fin para siempre al reinado de terror de Syndrome. Su obsesión por convertirse en superhéroe y su incesante búsqueda de venganza contra Mr. Increíble llegan a un trágico final, mientras la familia Parr se reúne por fin, más fuerte que nunca. Pasan 3 meses tras la batalla contra Syndrome y la vida de la familia Parr empieza por fin a volver a la normalidad. Tras haber salvado a Metroville de la destrucción, vuelven a ser respetados y admirados como verdaderos superhéroes. Y lo que es más importante, han redescubierto aquello que los hace más fuertes, no solo sus increíbles poderes, sino el amor, la confianza y el trabajo en equipo que comparten como familia. Bob, Ellen, Violet y Dash están más unidos que nunca, aceptando tanto su vida cotidiana como sus extraordinarias habilidades. Por fin tienen la confianza necesaria para trabajar juntos siempre que el peligro los reclama. Un día tranquilo, mientras asisten a un acto público, su momento de calma se ve bruscamente interrumpido. El suelo bajo la ciudad empieza a temblar violentamente. Las carreteras se agrietan, los edificios se tambalean y una gigantesca máquina perforadora irrumpe en las calles, haciendo saltar escombros por todas partes. El pánico se extiende mientras la gente corre en busca de refugio. Del enorme túnel emerge un nuevo supervillano que se hace llamar el Socavador. Declarando la guerra a la paz y la prosperidad, anuncia su intención de robar bancos y sembrar el caos en la ciudad. Sin dudarlo ni un instante, la familia Parr sabe exactamente qué debe hacer. Bob, Ellen, Violet y Dash intercambian miradas decididas antes de sacar sus icónicas máscaras de superhéroes. Rápidamente se ponen los trajes a juego que Edna Moda diseñó para ellos, abrazando de nuevo sus identidades por completo. De pie, uno junto al otro y listos para lo que les depare el futuro, la familia se prepara para enfrentarse unida a su nuevo enemigo. Mientras se lanzan a la acción contra el Socavador, la película llega a un final emocionante, dejando al público con la promesa de que las aventuras de los Increíbles apenas comienzan. Este desenlace trepidante prepara el terreno para los acontecimientos de Los Increíbles 2 *, donde la familia Parr vuelve a unir fuerzas para proteger al mundo de nuevas y peligrosas amenazas. Craig T. Nelson presta su voz a Bob Parr, también conocido como Mr. Increíble, el valiente y poderoso cabeza de familia de los Parr. Bob es el cariñoso esposo de Ellen y padre de Violet, Dash y Jack. Dotado de una fuerza sobrehumana extraordinaria, una resistencia increíble y una durabilidad asombrosa, es capaz de levantar objetos enormes, sobrevivir a impactos devastadores y enfrentarse a algunos de los villanos más peligrosos del mundo. Aunque le cuesta adaptarse a una vida suburbana ordinaria después de que los superhéroes se vieran obligados a retirarse, su fuerte sentido de la justicia y su deseo de proteger a los demás nunca desaparecen. A lo largo de la película, Bob aprende que el verdadero heroísmo no consiste solo en la fuerza, sino también en apoyar y confiar en las personas que más ama. Holly Hunter pone voz a Ellen Parr, más conocida como Elastigirl. Es la esposa inteligente, ingeniosa y compasiva de Bob, además de la dedicada madre de sus 3 hijos. Ellen posee la increíble capacidad de estirar, retorcer, aplanar y remodelar cualquier parte de su cuerpo como si fuera goma, lo que le permite realizar hazañas asombrosas tanto en rescates como en batallas. Mantiene la calma bajo presión y es excepcional resolviendo problemas. A menudo equilibra la naturaleza impulsiva de Bob con una planificación cuidadosa y una gran agilidad mental. Su determinación por mantener a salvo a su familia, al tiempo que asume su papel de superheroína, la convierte en uno de los personajes más fuertes e inspiradores de la película. Sarah Bowell presta su voz a Violet Parr, la hija mayor de la familia Parr. Al igual que muchos adolescentes, Violet es tímida e insegura, y a menudo lucha por ganar confianza, prefiriendo pasar desapercibida. Como era de esperar, sus superpoderes le permiten volverse completamente invisible siempre que lo desea. También puede generar poderosos campos de fuerza capaces de protegerse a sí misma y a los demás de ataques o de atrapar a sus enemigos en su interior. A medida que avanza la historia, Violet supera gradualmente sus miedos, gana confianza en sí misma y aprende a aceptar tanto sus habilidades únicas como su importante papel dentro de la familia.
Al final de la película, se transforma de una adolescente callada e insegura en una joven superheroína valiente y capaz. Spencer Fox presta su voz a Dashiell Dash Parr, más conocido simplemente como Dash, el segundo hijo de la familia Parr, lleno de energía y espíritu aventurero. Dash posee una velocidad sobrehumana extraordinaria que le permite correr más rápido de lo que el ojo humano puede percibir, desplazarse sobre el agua, escalar paredes y reaccionar casi al instante ante el peligro. Lleno de confianza y energía inagotable, le encanta la competición y a menudo le resulta difícil ocultar sus habilidades mientras finge ser un escolar común y corriente. A lo largo de la película, Dash aprende que el verdadero valor reside en utilizar sus increíbles dones con responsabilidad y se convierte en un miembro esencial del equipo de superhéroes de su familia durante la batalla contra Síndrome. Eli Fusile y Maeve Andrews prestan su voz a Jack Parr, el miembro más joven de la familia Parr. Al comienzo de la historia, todos creen que Jack es el único miembro de la familia que no ha heredado ningún superpoder. Sin embargo, durante el clímax dramático de la película, se revela que posee una asombrosa variedad de habilidades extraordinarias. Sus poderes empiezan a manifestarse de forma inesperada, permitiéndole transformarse en distintas formas, prenderse en llamas, teletransportarse, cambiar de tamaño y peso, adquirir una fuerza increíble y mostrar otras muchas habilidades sobrehumanas impredecibles. Al ser todavía un bebé, Jack no tiene control sobre estos poderes, lo que lo hace a la vez adorable y sorprendentemente poderoso. Jason Lee presta su voz a Buddy Pine, quien más tarde se hace llamar Incrediboy. Finalmente, se convierte en el supervillano Síndrome. De niño, Buddy idolatraba a Mr. Increíble y soñaba con convertirse en su ayudante, a pesar de no tener superpoderes naturales. Después de que Mr. Increíble lo rechazara por su propia seguridad, Buddy se sintió profundamente herido y permitió que su admiración se transformara en amargura y odio. Durante su crecimiento, utilizó su inteligencia excepcional y su genio científico para inventar tecnología avanzada capaz de imitar habilidades sobrehumanas. Al construir armas poderosas, dispositivos de vuelo y los letales robots Omnidroid, Syndrome se transformó en uno de los villanos más peligrosos del mundo. Impulsado por la venganza y un deseo obsesivo de demostrar que es superior a los superhéroes reales, se convierte en el antagonista principal de la película, decidido a destruir a los mismos héroes que alguna vez admiró. Samuel L. Jackson presta su voz a Lucius Best, más conocido como Frozone, el amigo más cercano de Bob Parr y su antiguo compañero superhéroe. Lucius, que es genial, seguro de sí mismo y de ingenio rápido, posee la extraordinaria capacidad de crear y controlar hielo extrayendo la humedad del aire circundante. Puede congelar superficies al instante, formar puentes y toboganes de hielo, y lanzar poderosos chorros de hielo durante el combate. Incluso después de que los superhéroes se ven obligados a ocultarse, Lucius permanece leal a Bob y se une a él en secreto en aventuras ocasionales para combatir el crimen. Durante la batalla contra el Omnidroid, Frozone se convierte en un aliado indispensable, utilizando sus poderes de hielo para proteger a los civiles y ayudar a la familia para salvar Metroville. Elizabeth Peña pone voz a Mirage, la mujer elegante y misteriosa que actúa como la asistente de confianza de Syndrome. Inteligente, serena y muy capaz, Mirage es la encargada de reclutar a Bob para la misión secreta en la isla Nomanizan y de supervisar muchas de las operaciones de Syndrome. Al principio, parece totalmente leal a su empleador, pero a medida que presencia la crueldad y la falta de escrúpulos detrás de sus planes, empieza a cuestionar su lealtad. Después de que Syndrome muestra un desprecio impactante por las vidas inocentes, incluidas las de Ellen y los niños, Mirage se siente decepcionada y finalmente ayuda a Bob y a su familia a escapar, desempeñando un papel crucial para detener los planes de Syndrome. Teddy Newton presta su voz al narrador del noticiero cinematográfico que se escucha durante la secuencia inicial de la película. A través de emisiones informativas de estilo clásico, explica cómo la opinión pública sobre los superhéroes evoluciona gradualmente con el paso del tiempo. Su narración ayuda a establecer los antecedentes de la historia, mostrando cómo héroes antaño adorados pasan a ser objeto de demandas, críticas y desconfianza pública, lo que finalmente lleva al gobierno a prohibir las actividades de los superhéroes y a obligar a todos ellos a ocultar su identidad. Jan Sincere presta su voz a la señora Johansson, una anciana que visita la compañía de seguros donde Bob Parr trabaja como tramitador de siniestros.
Ella intenta cobrar una indemnización que le corresponde legítimamente, pero las políticas de la empresa están diseñadas para impedir que los empleados ayuden a los clientes. Aunque Bob debe aparentar que rechaza su reclamación, en secreto le indica un vacío legal que le permite obtener el dinero al que tiene derecho. Esta escena, breve pero significativa, pone de relieve la compasión de Bob y su frustración ante un sistema que le impide ayudar a los demás, incluso en su vida cotidiana como civil. B.U.D. Luque presta su voz a Rick Dicke, el agente gubernamental a cargo del programa de reubicación de superhéroes. Su trabajo consiste en garantizar que los superhéroes permanezcan ocultos a la vista del público, proteger sus identidades secretas y eliminar cualquier prueba que pudiera delatarlos. Rick es un funcionario gubernamental tranquilo, experimentado y muy eficiente que ayuda a menudo a la familia Parr siempre que sus identidades secretas corren peligro. Aunque aplica las normas con rigor, se preocupa sinceramente por la seguridad de los superhéroes y se esfuerza por protegerlos de la atención pública. Su papel cobra especial importancia cuando la familia Parr necesita ayuda para encubrir incidentes relacionados con sus poderes extraordinarios. Wallace Shawn presta su voz a Gilbert Up, el supervisor exigente y grosero de Bob Parr en la compañía de seguros. Up está obsesionado con los beneficios de la empresa y aplica con rigidez políticas que dificultan que los clientes reciban la ayuda que merecen. Presiona constantemente a Bob para que rechace reclamaciones legítimas, incluso cuando es evidente que las personas tienen derecho a una indemnización. Su actitud fría e indiferente choca con el deseo natural de Bob de ayudar a los demás, lo que genera una tensión creciente entre ambos. Finalmente, después de que Up impide que Bob intervenga en un atraco ocurrido frente a la oficina, la frustración acumulada durante años por Bob estalla. Incapaz de contener su ira, Bob lanza violentamente a Up a través de la oficina, incidente que provoca su despido inmediato de la empresa. Lou Romano presta su voz a Bernie Kropp, el maestro de primaria de Dash Parr. Bernie se queja repetidamente de que Dash utiliza su increíble supervelocidad para hacer travesuras en clase, especialmente colocando a escondidas una chincheta en su silla sin que nadie se dé cuenta. Aunque Bernie está convencido de que Dash es el responsable, no puede demostrarlo porque el niño se mueve demasiado rápido para ser visto. Sus acusaciones conducen a una reunión cómica con los padres de Dash, en la que Bob y Ellen se ven obligados a fingir que su hijo es un niño común mientras intentan mantener ocultos sus superpoderes. Estas escenas aportan un toque de humor a la vez que muestran los desafíos cotidianos que enfrenta la familia Parr para ocultar sus habilidades extraordinarias. Michael Beard presta su voz a Tony Ridinger, un estudiante popular de secundaria y el chico que le gusta a Violet Parr desde hace tiempo. Tony es amable, simpático y no tiene ni idea de que Violet posee superpoderes. A lo largo de la película, Violet es demasiado tímida e insegura para hablar con él. A menudo lo observa desde lejos y sueña con llamar su atención. A medida que Violet gana confianza durante la aventura familiar, empieza a superar sus dudas sobre sí misma. Hacia el final de la historia, logra interactuar con Tony de manera más natural, lo que simboliza su crecimiento personal y la nueva confianza que siente en sí misma. Dominique Lois pone voz a Bon Voyage, un supervillano francés especializado en el uso de potentes explosivos para cometer sus crímenes. Aparece al principio de la película como uno de los enemigos de Mr. Increíble mientras atraca un banco en pleno centro de la ciudad. Durante el enfrentamiento, Bon Voyage aprovecha con astucia la inesperada interrupción de Buddy Pine y coloca secretamente una bomba en la capa del joven admirador. Aunque Mr. Increíble logra salvar a Buddy, la explosión destruye parte de un tren elevado, desencadenando una serie de acontecimientos que contribuyen al creciente rechazo público hacia los superhéroes. Pese a su breve aparición, Bon Voyage desempeña un papel crucial en la historia al ayudar a provocar los sucesos que finalmente obligan a los superhéroes a ocultar su identidad. Brett Parker presta su voz a Carrie, la alegre pero inexperta niñera adolescente contratada para cuidar a Jack Parr mientras Ellen viaja para rescatar a Bob. Carrie cree que está cuidando a un bebé normal y no sospecha que Jack pertenece a una familia de superhéroes. Durante el tiempo que pasa con él, Jack empieza a manifestar sus increíbles e impredecibles superpoderes, dejando a Carrie totalmente desconcertada y superada por la situación. Su divertidísima lucha por controlar a un bebé aparentemente incontrolable se convierte en uno de los momentos más cómicos de la película y sirve posteriormente de base para el popular cortometraje de Pixar Jack Attack, que muestra la caótica experiencia de cuidar al bebé desde su punto de vista.
Kimberly Adair Clark presta su voz a Honey, la esposa de Lucius Best, también conocido como Frozono. Aunque Honey nunca aparece en pantalla, su voz se escucha durante una de las escenas cómicas más memorables de la película. Mientras Lucius busca desesperadamente su traje de superhéroe para unirse a Mr. Increíble en la lucha contra el Omnidroide, Honey se niega repetidamente a decirle dónde lo ha escondido. Su divertida discusión fuera de cámara, en la que Lucius insiste en que la ciudad está en peligro mientras Honey cuestiona sus prioridades, se convirtió en uno de los momentos más icónicos y citados de la película. John Ratzenberger pone voz al Socavador, un misterioso supervillano con aspecto de topo que emerge dramáticamente justo al final de la película, irrumpiendo en las calles a bordo de una gigantesca máquina perforadora subterránea. Anuncia su intención de declarar la guerra a la paz y la prosperidad al tiempo que roba los bancos de la ciudad y causa una destrucción generalizada. Aunque su aparición dura apenas unos instantes, sirve como un emocionante final en suspenso que marca el inicio de una nueva aventura para la familia Parr. El enfrentamiento con el Socavador se convierte en la secuencia inicial de Los Increíbles 2 *, donde la familia retoma de inmediato sus labores de superhéroes para frustrar su último plan criminal. La idea de Los Increíbles surgió, en realidad, más de una década antes del estreno de la película. En 1993, el guionista y director Brad Bird esbozó por primera vez el concepto de una familia de superhéroes durante una etapa de especial incertidumbre en su carrera. Por aquel entonces, Bird afrontaba numerosos desafíos personales y profesionales. Aunque le apasionaba el cine y soñaba con crear grandes películas, empezaba a preguntarse si alcanzar tales ambiciones supondría sacrificar su vida familiar. Al acercarse a la mediana edad, Bird se planteó interrogantes complejos. ¿Podría convertirse en el cineasta que deseaba ser sin dejar de ser un esposo y padre entregado? ¿Era posible conciliar una carrera extraordinaria con las responsabilidades de criar a una familia? Estas reflexiones le acompañaron y acabaron convirtiéndose en el núcleo emocional de la historia. En lugar de crear una aventura de superhéroes convencional centrada únicamente en batallas y villanos, Bird imaginó una familia cuyos miembros poseían poderes increíbles pero debían lidiar con problemas cotidianos. Esta premisa le permitió explorar temas como el matrimonio, la crianza, la identidad, la responsabilidad y el reto de equilibrar el trabajo con la vida familiar. Durante esa época, Bird había firmado un acuerdo de producción con Warner Bros. Feature Animation y dirigía su primer largometraje de animación, El Gigante de Hierro. Mientras trabajaba en dicho proyecto, la idea de Los Increíbles seguía gestándose en segundo plano. Más tarde, Bird explicó que, si bien su intención consciente era realizar una película de superhéroes entretenida, sus propias vivencias acabaron moldeando la historia de forma natural. Las emociones que experimentaba en su vida personal se reflejaron en los personajes y sus relaciones, dotando a la película de una profundidad que trascendía su premisa cargada de acción. En una ocasión reflexionó que, a simple vista, Los Increíbles era una divertida película de superhéroes. Sin embargo, en el fondo, estaba profundamente influida por sus propios temores, esperanzas y experiencias, tanto en su faceta de cineasta como en la de hombre de familia. Cuando El Gigante de Hierro se estrenó en 1999, recibió elogios generalizados de la crítica por su narrativa y su impacto emocional. No obstante, a pesar de las buenas críticas, la película tuvo un desempeño discreto en taquilla y no logró alcanzar el éxito comercial que Warner Bros. esperaba. Ante estos decepcionantes resultados económicos, Bird se vio en la necesidad de buscar su siguiente oportunidad. Lejos de rendirse, retomó la historia de superhéroes que llevaba años desarrollando. Con renovada determinación, perfeccionó el concepto de Los Increíbles, transformándolo en una mezcla única de acción superheroica, drama familiar, comedia y una narrativa emotiva. Esa decisión acabó llevándolo a Pixar, donde el proyecto encontró finalmente el hogar perfecto y llegó a convertirse en una de las películas de animación más aclamadas y exitosas del estudio. Brad Bird concibió Los Increíbles como un sentido homenaje a los cómics de superhéroes y a las elegantes películas de espías que le apasionaban durante su juventud en la década de 1960. Aquellas historias clásicas, repletas de héroes coloridos, agentes secretos, artilugios futuristas y villanos de proporciones épicas, sentaron las bases del estilo y la atmósfera distintivos de la película. En un principio, Bird imaginó el proyecto como una película de animación tradicional en 2D dibujada a mano,
empleando las técnicas clásicas de animación con acetatos que habían sido populares durante décadas. En aquella etapa, no tenía intención de realizarla mediante animación por ordenador. Sin embargo, todo cambió tras el estreno de El Gigante de Hierro. Aunque la película fue elogiada tanto por la crítica como por el público que la vio, no obtuvo buenos resultados en taquilla. Aquella decepción comercial llevó a Beard a buscar una nueva oportunidad para hacer realidad su historia de superhéroes. En marzo de 2000, Beard retomó el contacto con su viejo amigo John Lasseter, uno de los líderes creativos de Pixar Animation Studios. Ambos se conocían desde la década de 1970, cuando estudiaron animación juntos en el California Institute of the Arts, CalArts. Su amistad y respeto mutuo se mantuvieron a lo largo de los años, incluso cuando sus carreras siguieron caminos distintos. Durante su encuentro, Beard compartió con Lasseter su idea para Los Increíbles. Lasseter quedó cautivado de inmediato por el concepto. Reconoció que la combinación propuesta por Beard, acción superheroica, relaciones familiares, humor y una narrativa emotiva, tenía un enorme potencial. En lugar de producir la película mediante animación tradicional dibujada a mano, Lasseter animó a Beard a crearla en Pixar utilizando la tecnología de vanguardia del estudio en animación por ordenador. Beard aceptó la oferta y, el 4 de mayo de 2000, Pixar anunció oficialmente un acuerdo para realizar varias películas con él, marcando así el inicio de un nuevo y apasionante capítulo en su carrera. Asterisco Los Increíbles también supuso un hito importante para Pixar en varios aspectos clave. A diferencia de la mayoría de las producciones anteriores de Pixar, que solían ser dirigidas por un equipo de 2 o más cineastas y escritas por varios guionistas, Los Increíbles fue escrita y dirigida en su totalidad por Brad Beard. Él tuvo un control creativo absoluto sobre la historia, los personajes, los diálogos y la visión general de la película, lo que la convirtió en uno de los proyectos más personales y con mayor impronta de autor de Pixar. La película también marcó un hito en el aspecto técnico. Las anteriores películas de Pixar se habían centrado en personajes como juguetes, insectos, monstruos, peces y otras criaturas que resultaban más fáciles de animar con la tecnología disponible en aquel entonces. Asterisco Los Increíbles se convirtió en el primer largometraje de Pixar en el que todo el elenco principal estaba compuesto por personajes humanos. Cuando Brad Beard se incorporó a Pixar, ya tenía una visión clara de la familia Parr y de los papeles que cada miembro desempeñaría en la historia. Mucho antes de que comenzara la producción, había diseñado cuidadosamente la dinámica familiar, logrando que cada personaje se sintiera como una persona real, con fortalezas, defectos y relaciones creíbles. En el centro de la historia se encontraba un matrimonio puesto a prueba por los desafíos de la vida cotidiana. Bob Parr lidiaba con una crisis de mediana edad, añorando desesperadamente la emoción y el propósito que alguna vez encontró como superhéroe. Ellen Parr, por su parte, intentaba mantener unida a la familia mientras equilibraba sus responsabilidades como esposa, madre y superheroína. Su hija mayor, Violeta, fue concebida como una adolescente tímida e insegura que no deseaba otra cosa que desaparecer siempre que se sentía avergonzada o incómoda. Beard transformó ingeniosamente ese rasgo emocional en un superpoder literal al dotarla de la capacidad de volverse invisible. También la dotó de poderes para crear campos de fuerza, simbolizando así las barreras emocionales que ella misma levantaba mientras luchaba con su confianza y autoestima. El segundo hijo, Dash, fue imaginado como un niño de 10 años lleno de energía, intrépido y, a veces, imprudente. Como muchos niños de su edad, rebosaba energía constantemente y le costaba quedarse quieto. Beard convirtió este rasgo de personalidad en una habilidad extraordinaria al otorgarle a Dash una velocidad sobrehumana increíble, permitiéndole correr más rápido de lo que nadie podría imaginar. Por último, estaba el bebé Jack Jack. Al principio, parecía un bebé común y corriente, sin ninguna habilidad especial. Sin embargo, Beard mantuvo sus poderes en secreto deliberadamente, revelando finalmente que Jack Jack poseía una asombrosa variedad de habilidades sobrehumanas impredecibles que nadie había imaginado. En lugar de asignar poderes aleatorios a los personajes, Beard diseñó cada habilidad de superhéroe basándose en arquetipos familiares y personalidades cotidianas. Sus poderes se convirtieron en representaciones físicas de quienes eran como personas, haciendo que los personajes resultaran más cercanos y emocionalmente auténticos.
A medida que avanzaba la producción, el proyecto atrajo la atención de algunos de los cineastas más respetados del mundo. Entre los visitantes de Pixar se encontraba el legendario director japonés Hayao Miyazaki, cofundador de Estudio Ghibli y una de las figuras más influyentes en la historia de la animación. Durante su visita, Miyazaki vio los storyboards de la película, secuencias animadas preliminares creadas a partir de guiones gráficos, storyboards, que los cineastas utilizan para visualizar el ritmo, los diálogos y la fluidez general de la cinta antes de iniciar la animación completa. Tras la proyección, Brad Bird estaba ansioso por conocer la opinión de Miyazaki. Sin estar seguro de si aquel concepto tan ambicioso había funcionado, Bird preguntó en tono de broma si la película tenía algún sentido o si se trataba simplemente de lo que él llamaba tonterías estadounidenses. A través de un intérprete, Miyazaki ofreció una respuesta reflexiva y alentadora. Le dijo a Bird: «Creo que lo que intentas hacer en una película estadounidense es algo muy audaz». Tal comentario se consideró un gran elogio. Miyazaki reconoció que Los Increíbles buscaba algo inusual para un largometraje de animación estadounidense al combinar una espectacular acción de superhéroes con temas maduros como el matrimonio, la familia, la identidad y la realización personal. Sus palabras reforzaron la idea de que la película no era una simple aventura animada más, sino un proyecto valiente e innovador que ampliaba los límites de la narrativa en la animación comercial. En las primeras etapas de desarrollo, nunca se planeó que Syndrome fuera el villano principal de la película. En la versión original de la historia, era solo un personaje secundario menor que aparecía brevemente al principio del filme. En aquel borrador inicial, Syndrome atacaba a Bob y Ellen poco después de comenzar la historia. El enfrentamiento culminaba con una enorme explosión que destruía la casa de la familia. Por aquel entonces, la familia tenía incluso un apellido distinto. Originalmente se llamaban los Smith en lugar de los Barr. Según el plan original, el propio Syndrome moría durante esa explosión, por lo que su papel en la historia era muy breve. En su lugar, el antagonista principal iba a ser un villano totalmente distinto llamado Zedek. Zedek fue creado originalmente para ser el enemigo principal al que la familia Parra acabaría enfrentándose. Sin embargo, a medida que avanzaba la producción, los cineastas empezaron a interesarse cada vez más por Syndrome. Su personalidad, su historia de fondo, su inteligencia y su vínculo emocional con Mr. Increíble lo convertían en un personaje mucho más fascinante que Zedek. A diferencia del típico villano impulsado simplemente por el deseo de poder, Syndrome buscaba venganza por una razón profundamente personal. Su transformación de niño inocente que idolatraba a los superhéroes en un enemigo amargado y peligroso aportaba a la historia una profundidad emocional mucho mayor. El equipo creativo acabó dándose cuenta de que Syndrome tenía un potencial dramático mucho mayor que el antagonista original. Otro cambio importante tuvo que ver con un personaje llamado Snook. En las primeras versiones del guión, Snook tenía un papel mucho más relevante. En lugar de que Ellen volara sola a la isla Nomanizan, estaba previsto que Snook pilotara la aeronave que la llevaría hasta allí. Durante el trayecto, incluso se planeó que el personaje de Snook muriera como parte de la trama. Sin embargo, John Lasseter, director creativo de Pixar, sugirió un enfoque diferente. En vez de introducir otro personaje secundario, Lasseter consideró que sería mucho más emocionante y empoderador que la propia Ellen pilotara el avión. Este cambio no solo simplificó la historia, sino que también resaltó la inteligencia, el valor y la independencia de Ellen, haciendo que su misión de rescate se sintiera mucho más personal. Los cineastas estuvieron de acuerdo y el papel de Snook en esa secuencia se eliminó de la película final. Brad Bird también reveló que la personalidad de Syndrome estaba inspirada en parte en la suya propia. Aunque el personaje es obviamente ficticio, Bird se basó en ciertos aspectos de su propia personalidad y experiencias para dar forma a la determinación, la creatividad y la intensidad emocional de Syndrome. Por supuesto, la obsesión del personaje por la venganza y sus actos delictivos fueron añadidos puramente ficticios creados para la historia. El final de la película también pasó por varias revisiones durante su desarrollo. Bird experimentó con diversos desenlaces antes de encontrar uno que realmente le satisficiera. Más tarde admitió que una de sus ideas iniciales parecía algo a medio cocinar, lo que significaba que nunca llegó a sentirse completamente desarrollada o emocionalmente satisfactoria. Finalmente, se decantó por el desenlace que el público conoce hoy en día.
En lugar de concluir la historia inmediatamente después de la derrota de Syndrome, Beard optó por terminar la película con la familia Parr unida, poniéndose sus máscaras de superhéroes mientras se preparaban para enfrentarse a una nueva amenaza, el socavador Undermine. Este final capturaba a la perfección el mensaje central de la película. La familia había aceptado finalmente tanto sus habilidades extraordinarias como su unidad como equipo. Lejos de sugerir que su viaje había terminado, la escena final dejaba claro que siempre les esperaban nuevas aventuras y desafíos, ofreciendo una conclusión esperanzadora y emocionante, al tiempo que preparaba el terreno de forma natural para la secuela que llegaría años más tarde. A la hora de elegir las voces para Los Increíbles, Brad Bird buscaba intérpretes capaces de aportar emoción y personalidad auténticas a los personajes, en lugar de limitarse a leer los diálogos. Su objetivo era lograr que la familia protagonista se sintiera tan creíble como una familia de verdad. Holly Hunter fue seleccionada para poner voz a Ellen Parr, también conocida como Elastigirl. Antes de unirse a Los Increíbles, Hunter nunca había realizado trabajos de doblaje para un largometraje de animación. Lejos de verlo como un desafío, lo consideró una oportunidad apasionante para ampliar su carrera interpretativa y probar algo totalmente distinto. Lo que más atrajo a Hunter fue la inusual historia de la película. En lugar de ser una aventura de superhéroes más, Los Increíbles exploraba las relaciones familiares, el matrimonio, la crianza de los hijos y los problemas cotidianos a los que se enfrenta la gente, lo que le confería un carácter mucho más personal y una mayor profundidad emocional. Brad Bird consideraba que Hunter era la elección perfecta para Ellen gracias a su extraordinaria capacidad interpretativa. La describía como una de las mejores actrices del mundo, capaz de encarnar a un personaje cálido, afectuoso y sensible, pero que al mismo tiempo poseía una increíble fortaleza interior. Estas cualidades encajaban a la perfección con la personalidad de Ellen, una madre cariñosa que mantenía la calma, la inteligencia y la valentía incluso en las situaciones más peligrosas. Craig T. Nelson, quien puso voz a Bob Parr, tampoco tenía experiencia previa en el doblaje de películas de animación. Aunque había desarrollado una exitosa carrera en televisión y cine de acción real, siempre había sentido curiosidad por prestar su voz a un personaje animado. Su interés aumentó tras ver El Gigante de Hierro, la anterior película de Brad Bird, la cual le convenció de que la animación podía contar historias poderosas y emotivas. Por aquel entonces, Nelson protagonizaba la serie de televisión The District, por lo que tuvo que compaginar las sesiones de grabación con su exigente calendario de rodaje. El proceso de grabación de voz se prolongó durante más de 2 años, lo que permitió a Bird y al equipo de animación perfeccionar gradualmente la interpretación de Bob Parr a medida que la película evolucionaba. Para el papel de Dash Parr, los cineastas eligieron a Spencer Fox, convirtiendo así a Los Increíbles en su primer largometraje. Bird quería que Dash sonara como un niño lleno de energía y no como un menor que simplemente fingía estar cansado durante las escenas de acción. Para lograr este realismo, ideó una técnica de grabación poco convencional. Para las escenas en las que Dash corría a una velocidad increíble, especialmente durante la secuencia de la selva en la isla Nomanizan, Bird le pidió a Spencer Fox que corriera 4 vueltas alrededor del estudio de Pixar antes de grabar sus diálogos. Cuando Fox regresaba al micrófono, realmente le faltaba el aire, lo que permitía que su respiración agitada y su voz fatigada sonaran totalmente naturales en la película final. La elección de Sarah Bowell para el papel de Violet Parr ocurrió de una manera muy inesperada. Bowell no era conocida principalmente como actriz. Era escritora, periodista y colaboradora habitual del programa de la National Public Radio This American Life. Brad Bird escuchó su voz característica por casualidad mientras oía la radio. En cuanto la oyó hablar, sintió de inmediato que su voz, naturalmente tímida, reflexiva y ligeramente vacilante, capturaba a la perfección la personalidad que él había imaginado para Violet. Sin realizar una audición tradicional, Bird contactó directamente a Bowell y le ofreció el papel. Más tarde explicó que, desde el momento en que escuchó su voz, supo que ella era absolutamente perfecta para el personaje. Ese instinto resultó acertado, ya que la interpretación de Bowell se convirtió en una de las más memorables de la película, ayudando a plasmar con autenticidad y profundidad emocional la evolución de Violet, de adolescente insegura a joven superheroína segura de sí misma.
Brad Bird eligió cuidadosamente a Samuel L. Jackson para poner voz a Lucius Best, más conocido como Frozone, porque buscaba a alguien cuya voz transmitiera naturalmente seguridad, carisma y un estilo genial y desenfadado. El estilo distintivo al hablar de Jackson encajaba a la perfección con la personalidad tranquila, ingeniosa y serena del personaje. Bird consideraba que, incluso sin ver al personaje en pantalla, el público reconocería de inmediato a Frozone como alguien capaz de mantener la calma y la seguridad bajo presión. La forma de hablar fluida de Jackson, su agudo sentido del humor y su imponente presencia contribuyeron a convertir a Frozone en uno de los personajes secundarios más memorables de la película. El proceso de selección para el papel de Edna Moda siguió un camino muy distinto. Inicialmente, los responsables de la película esperaban contar con la aclamada actriz y comediante Lily Tomlin para interpretar a la excéntrica diseñadora de moda para superhéroes. Se consideró seriamente a Tomlin para el papel debido a su talento cómico único y a su voz memorable. Sin embargo, tras hablar sobre el personaje, finalmente rechazó el papel. Curiosamente, Tomlin opinaba que el propio Brad Bird debería poner voz a Edna. Consideraba que la forma en que Bird hablaba al representar al personaje durante la producción resultaba tan divertida y distintiva que nadie más podría interpretar a Edna de la misma manera. Tras varios intentos fallidos de encontrar a otro actor que captara la personalidad única del personaje, Bird decidió grabar él mismo el papel. Durante la producción, los directores suelen crear diálogos provisionales, conocidos como scratch tracks asterisco, para ayudar a los animadores a planificar las escenas antes de que los actores definitivos graben sus interpretaciones. A medida que Bird seguía poniendo voz a Edna en estas grabaciones temporales, todo el equipo de Pixar se dio cuenta de que su interpretación ya era perfecta. Su entrega enérgica, su acento exagerado, su agudo ingenio y su inolvidable sentido de la comicidad dieron vida a Edna de una forma que ningún otro intérprete había logrado. Como resultado, la grabación provisional de Bird se convirtió en la interpretación definitiva que se escucha en la película terminada. Esta decisión también reflejaba una tradición arraigada en Pixar. El estudio descubría a menudo que los directores, artistas u otros miembros del equipo de producción ofrecían interpretaciones provisionales tan divertidas que terminaban convirtiéndose en las voces oficiales de ciertos personajes. Otra historia interesante sobre el reparto tiene que ver con el villano principal de la película, Síndrome. Antes de que se eligiera a Jason Lee para el papel, se le ofreció la oportunidad de poner voz al personaje al actor y comediante Jack Black. En aquel momento, Black rechazó la oferta porque consideraba que Síndrome parecía un villano bastante unidimensional y no creía que el papel ofreciera suficiente profundidad o complejidad. Sin embargo, a medida que avanzaba el desarrollo, Brad Bird y el equipo creativo ampliaron considerablemente el personaje de Síndrome, transformándolo en un antagonista con mucha más profundidad y carga emocional. Su trágica historia de fondo, su vínculo personal con Mr. Increíble y su personalidad memorable terminaron convirtiéndolo en uno de los villanos más icónicos de Pixar. Tras ver la película terminada y darse cuenta de la importancia que había adquirido el personaje, Jack Black admitió más tarde que lamentaba haber rechazado el papel, reconociendo que había perdido la oportunidad de formar parte de uno de los clásicos de animación más aclamados de Pixar. A diferencia de muchas películas de acción real, en las que los actores interpretan escenas juntos en el mismo plató, el elenco de voces de Los Increíbles grabó sus diálogos por separado. Cada actor acudía al estudio de grabación individualmente, en lugar de trabajar junto al resto del reparto. Esto les permitía centrarse plenamente en la interpretación de su propio personaje, al tiempo que ofrecía a los cineastas una mayor flexibilidad para perfeccionar los diálogos y la animación a lo largo de la producción. Para ayudar a los actores a actuar con naturalidad, Brad Bird desempeñó un papel fundamental en cada sesión de grabación. Siempre que un actor grababa una escena, Bird leía personalmente los diálogos de todos los demás personajes. Alternaba entre diferentes voces y emociones, interpretando la conversación completa para que el actor pudiera responder como si estuviera hablando con los personajes reales. Este enfoque ayudó a crear una química creíble entre los personajes, a pesar de que los actores rara vez coincidían en el estudio. Bird también ejerció como director de actores durante todo el proceso de grabación. Tras cada toma, ofrecía indicaciones detalladas sobre las emociones, el ritmo, el tono de voz y la forma de pronunciar cada frase.
Animaba al reparto a experimentar con diferentes interpretaciones hasta que cada escena transmitía exactamente la sensación que él había imaginado. Al interactuar personalmente con cada actor y dirigir cada sesión de grabación, Beard se aseguraba de que todas las conversaciones resultaran auténticas y emocionalmente conectadas. Este enfoque directo fue clave para dotar a Los Increíbles de unos diálogos naturales, una sólida química familiar e interacciones memorables entre los personajes, a pesar de que todo el elenco grabó sus interpretaciones por separado. Una vez que Pixar aceptó oficialmente producir Los Increíbles, Brad Bird recibió la inusual oportunidad de reunir a gran parte de su propio equipo creativo, en lugar de depender exclusivamente del personal ya existente en Pixar. Bird invitó de inmediato a varios de los talentosos artistas y cineastas que habían trabajado con él en El Gigante de Hierro. Eran personas de su confianza con las que ya había colaborado y creía que le ayudarían a hacer realidad su ambiciosa visión. Sin embargo, esto planteó un desafío importante. La mayoría de los artistas que Bird incorporó al proyecto habían desarrollado sus carreras en la animación tradicional en 2D realizada a mano. Pixar, en cambio, se especializaba en animación por computadora en 3D. Como resultado, muchos miembros del equipo, incluido el propio Bird, tuvieron que aprender una forma totalmente distinta de crear películas de animación. La transición no fue sencilla. En lugar de dibujar los personajes fotograma a fotograma sobre papel, los artistas ahora debían construir modelos digitales, crear entornos virtuales, animar mediante computadoras y utilizar un software sofisticado, muy diferente de las técnicas que habían dominado a lo largo de los años. El propio Bird también tuvo que adaptarse a esta nueva tecnología. A pesar de la curva de aprendizaje, pronto descubrió que la animación por computadora ofrecía posibilidades creativas que la animación tradicional simplemente no podía brindar. Uno de los aspectos que más le fascinaba era la libertad que ofrecía la cámara virtual. En la animación hecha a mano, cambiar el ángulo de la cámara a menudo obligaba a los artistas a redibujar escenas enteras desde cero, lo que hacía que los movimientos de cámara complejos resultaran difíciles y laboriosos. Con la animación por computadora, en cambio, la cámara virtual podía moverse libremente por la escena, cambiando al instante ángulos, perspectivas y composiciones. Bird describió esta flexibilidad como maravillosamente maleable y elogió la gran capacidad de adaptación que permitía a los cineastas a la hora de planificar secuencias de acción. Al mismo tiempo, reconoció que la animación por computadora planteaba sus propias dificultades particulares. Aunque la tecnología otorgaba a los artistas una libertad creativa increíble, el software en sí era extremadamente avanzado y no siempre fácil de manejar. Bird describió las herramientas de animación como muy sofisticadas pero poco intuitivas. Esto significaba que el equipo a menudo debía superar obstáculos técnicos mientras aprendía un proceso de producción totalmente nuevo. Otro factor que convirtió a Los Increíbles en un proyecto tan ambicioso fue el enfoque de Bird a la hora de escribir el guión. En lugar de limitar su imaginación a lo que la animación por computadora podía lograr de manera realista, escribió el guión exactamente tal como lo había imaginado. Ignoró deliberadamente las limitaciones técnicas del medio. Si una escena requería docenas de personajes humanos, secuencias de acción complejas, entornos detallados, ropa con movimiento fluido, cabello realista o efectos visuales elaborados, simplemente la incluía en el guión sin preocuparse por lo difícil que resultaría animarla. Este audaz enfoque creativo supuso un enorme desafío para los artistas e ingenieros de Pixar. Para hacer realidad la visión de Bird, el estudio tuvo que inventar nuevas técnicas de animación, desarrollar software más avanzado y resolver problemas técnicos a los que nunca antes se habían enfrentado. Como resultado, Los Increíbles se convirtió en la película técnicamente más compleja y ambiciosa que Pixar había emprendido hasta ese momento. Su amplio elenco de personajes humanos, sus sofisticadas escenas de acción, su vestuario realista, sus entornos detallados y su animación revolucionaria llevaron la tecnología del estudio más allá que nunca, ayudando a establecer nuevos estándares para la animación por computadora que influirían en muchas películas en los años posteriores. Y así es como se gestó el increíble viaje de Los Increíbles, una historia que demuestra que los verdaderos héroes no se definen solo por sus poderes, sino por su valentía, su amor y su disposición a permanecer unidos cuando más importa. Si disfrutaste de este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para ver más historias detalladas sobre películas, datos detrás de cámaras y contenido fascinante de Hollywood.
Cuéntanos en los comentarios quién es tu miembro favorito de la familia Parr y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos. ¿Qué pasaría si los superhéroes más grandes del mundo se vieran obligados a llevar vidas corrientes? ¿Qué ocurriría si salvar a los demás se convirtiera en un delito y los héroes que alguna vez admiramos tuvieran que ocultar sus verdaderas identidades para siempre? Hoy nos adentramos en la increíble historia de Los Increíbles, una película que combina una emocionante acción superheroica, un conmovedor drama familiar y personajes inolvidables, dando lugar a una de las mejores aventuras jamás creadas por Pixar. Así que prepara las palomitas, ponte cómodo y sumérgete con nosotros en el fascinante mundo de la familia Parr. Asterisco Los Increíbles es una película estadounidense de animación y superhéroes de 2004, escrita y dirigida por Brad Bird y producida por Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures. La película cuenta con un elenco de voces excepcional, que incluye a Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Bowell, Spencer Fox, Jason Lee, Samuel L. Jackson y Elizabeth Peña, quienes dan vida a personajes inolvidables. La historia se desarrolla en una versión retrofuturista única de la década de 1960, donde la tecnología avanzada convive con el estilo clásico de mediados de siglo, creando un mundo que resulta a la vez nostálgico y futurista. En el centro de la trama se encuentran Bob y Ellen Parr, un matrimonio que en su día figuró entre los superhéroes más grandes del mundo. Bob es conocido como Mr. Increíble, mientras que Ellen es célebre como Elastigirl gracias a su increíble capacidad para estirar y remodelar su cuerpo de casi cualquier forma imaginable. Tras una serie de acontecimientos que provocan que los gobiernos pierdan la confianza en los superhéroes, una nueva ley obliga a todos ellos a retirarse y llevar vidas normales en secreto. Ya no tienen permitido utilizar sus poderes extraordinarios y, en su lugar, deben ocultar al mundo sus verdaderas identidades. Intentando cumplir estas normas, Bob y Ellen se instalan en un tranquilo barrio residencial donde se centran en criar a sus 3 hijos y vivir como una familia corriente. A simple vista parecen un hogar típico más, pero bajo la superficie, cada miembro de la familia posee asombrosas habilidades sobrehumanas que deben permanecer ocultas. Aunque Bob ama a su familia, echa profundamente de menos la emoción y el propósito de ser superhéroe. Lucha contra el aburrimiento de la vida cotidiana y anhela constantemente aquellos días en los que podía salvar a inocentes y marcar una diferencia real en el mundo. Con el tiempo, el fuerte deseo de Bob de ayudar a los demás lo lleva de vuelta a situaciones peligrosas. Lo que comienza como una oportunidad para revivir su pasado heroico se convierte rápidamente en una misión mortal que amenaza no solo su propia vida, sino también la seguridad de toda su familia. A medida que salen a la luz secretos ocultos, Bob, Ellen y sus hijos se ven obligados a asumir de nuevo sus extraordinarias habilidades. Juntos, deben enfrentarse a un enemigo brillante y peligroso, un antiguo admirador cuya obsesión se ha transformado en odio y sed de venganza. Su batalla se convierte en algo más que una simple lucha contra un villano poderoso. Es una travesía que pone a prueba su valentía, fortalece sus vínculos familiares y demuestra que su mayor fortaleza no proviene solo de sus superpoderes, sino también del amor y la confianza que se tienen mutuamente. Brad Bird se convirtió en el primer director ajeno a Pixar en liderar una de las películas de animación del estudio. Al crear Los Increíbles, se inspiró en aquello que le apasionaba durante su juventud, especialmente en los cómics de superhéroes y en las elegantes películas de espías de los años 60. Al mismo tiempo, impregnó la historia con elementos de su propia vida familiar, convirtiendo la película no solo en una aventura llena de acción, sino también en un relato conmovedor sobre las relaciones, la crianza de los hijos y los desafíos de la vida cotidiana en familia. Antes de unirse a Pixar, Bird había dirigido El Gigante de Hierro, estrenada en 1999. Aunque la película fue muy elogiada por la crítica y el público gracias a su narrativa y profundidad emocional, no logró un gran éxito de taquilla durante su exhibición en cines. Tras esa decepción, Bird presentó a Pixar su idea para Los Increíbles, y el estudio reconoció de inmediato el potencial de su visión. Muchos de los talentosos artistas y miembros del equipo que habían trabajado con Bird en El Gigante de Hierro volvieron a colaborar con él para dar vida a Los Increíbles. Su experiencia conjunta fue fundamental para definir el estilo visual único y la emotiva narrativa de la película. Uno de los mayores desafíos técnicos para Pixar fue que, a diferencia de sus películas anteriores, Los Increíbles contaba con un elenco compuesto casi en su totalidad por seres humanos.
Hasta ese momento, el estudio había animado principalmente juguetes, insectos, monstruos, peces y otros personajes no humanos. Crear personajes humanos creíbles exigió que el equipo de animación llevara al límite las posibilidades de la animación por computadora. Para lograrlo, Pixar desarrolló tecnología de animación totalmente nueva. Los artistas tuvieron que crear anatomías humanas realistas, expresiones faciales naturales, movimientos corporales convincentes y vestuario detallado que se movía y plegaba con naturalidad ante cada acción. Asimismo, diseñaron sistemas avanzados para lograr texturas de piel realistas y cabellos de aspecto auténtico, logrando que los personajes resultaran más expresivos y creíbles que nunca. La atmósfera trepidante de la película se vio realzada por su inolvidable banda sonora, compuesta por Michael Giacchino. Su música orquestal capturaba a la perfección el espíritu de las clásicas aventuras de espías de los años 60, aportando emoción, energía y dinamismo a cada escena. La música se convirtió en uno de los rasgos distintivos de la película, contribuyendo a crear esa atmósfera cinematográfica y atemporal que hizo de Los Increíbles una experiencia tan memorable. Los Increíbles tuvo su estreno mundial en el famoso Teatro El Capitán el 24 de octubre de 2004, antes de llegar a las salas de cine de todo Estados Unidos el 5 de noviembre de ese mismo año. Desde su lanzamiento, la película atrajo a público de todas las edades y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de animación del año. La cinta tuvo un desempeño excepcional en la taquilla mundial, recaudando la impresionante cifra de $632 millones durante su exhibición en cines. Este notable éxito la convirtió en la cuarta película más taquillera de 2004, demostrando que el público de todo el mundo había acogido con entusiasmo la visión fresca y emocionante de Pixar sobre el género de superhéroes. La crítica también elogió la película de manera casi unánime. Recibió grandes elogios por su impresionante animación, su guión inteligente y cautivador, las excelentes interpretaciones de voz, las emocionantes secuencias de acción, el diseño de sonido creativo, el humor ingenioso y su inolvidable banda sonora. Muchos críticos la describieron como uno de los mayores logros de Pixar, aplaudiendo su capacidad para entretener a los niños al tiempo que ofrecía temas más profundos y una narrativa emotiva que los adultos también podían apreciar. La excelencia de la película fue reconocida en la 77ª edición de los premios Oscar, donde ganó la estatuilla a la mejor película de animación, consolidando su lugar como una de las mejores películas animadas del año. También obtuvo el Oscar a la mejor edición de sonido, destacando la calidad excepcional de su diseño sonoro. Además de sus 2 premios Oscar, Los Increíbles recibió nominaciones a Mejor Guión Original y Mejor Mezcla de Sonido, un logro impresionante para una película de animación. La cinta también fue galardonada con el premio Annie a la Mejor Película de Animación, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria de la animación. Sumándose a su larga lista de logros, Los Increíbles se convirtió en la primera película totalmente animada en ganar el premio Hugo a la mejor presentación dramática, un reconocimiento que suele otorgarse a obras destacadas de ciencia ficción y fantasía. La perdurable popularidad de la película llevó finalmente a Pixar a continuar la historia. Tras años de espera, Los Increíbles 2 se estrenó en junio de 2018, trayendo de vuelta a la gran pantalla a la querida familia de superhéroes. La franquicia continuará una vez más, con una tercera entrega programada para estrenarse en 2028, asegurando así que las aventuras de la familia perduren para una nueva generación de espectadores. En enero de 2026, Los Increíbles recibió uno de los mayores honores que una película puede alcanzar en Estados Unidos. Fue seleccionada oficialmente para su preservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso, como parte de la selección de 2025. El Registro Nacional de Cine preserva películas consideradas cultural, histórica o estéticamente significativas. Este reconocimiento se reserva para filmes que han dejado una huella duradera en el cine estadounidense y que continúan influyendo en el público, los cineastas y la cultura popular a través de las generaciones. Ser elegida para su preservación significa que Los Increíbles ya no solo se reconoce como una entretenida película animada de superhéroes, sino también como una pieza importante de la historia del cine. La Biblioteca del Congreso preserva estas obras para garantizar que permanezcan protegidas y accesibles para las generaciones futuras, salvaguardándolas como parte del patrimonio cultural de la nación.
Con este logro, Los Increíbles se convirtió en apenas el tercer largometraje de Pixar en recibir este prestigioso honor. La primera película de Pixar en ser incluida fue Toy Story, seguida por Wall-E, y ahora Los Increíbles se une con orgullo a ese grupo exclusivo. Este reconocimiento resalta aún más el extraordinario legado de la película. Más de 2 décadas después de su estreno original, Los Increíbles sigue siendo aclamada por su animación innovadora, sus personajes inolvidables, su narrativa emotiva, su acción trepidante y sus temas atemporales sobre la familia, la responsabilidad y el heroísmo. Su inclusión en el Registro Nacional de Cine sirve como recordatorio permanente de que Los Increíbles es mucho más que un querido éxito de taquilla animado. Ahora cuenta con el reconocimiento oficial como una de las películas más importantes e influyentes del cine estadounidense. Durante la edad de oro de los superhéroes, Bob Parr, más conocido en el mundo como Mr. Increíble, es uno de los héroes más poderosos y admirados del planeta. Pasa sus días salvando vidas, deteniendo a criminales y protegiendo a personas inocentes del peligro. Un día, mientras patrulla la ciudad, Bob observa a un hombre que intenta quitarse la vida saltando desde lo alto de un imponente rascacielos. Sin perder un segundo, Mr. Increíble entra en acción. Justo cuando el hombre cae, Bob lo atrapa tras irrumpir a través de la ventana del edificio, creyendo que le ha salvado la vida. Sin embargo, lejos de sentirse agradecido, el hombre reacciona con furia. Él afirma que Bob interfirió en su decisión y le causó lesiones durante el rescate, sembrando así la semilla de un problema que pronto cambiará la vida de todos los superhéroes. Antes de que Bob pueda ocuparse de la situación, surge otra emergencia. El notorio supervillano Bomb Voyage está robando en el mismo edificio, utilizando artefactos explosivos para cometer sus crímenes. Mr. Increíble se apresura de inmediato a detenerlo. Al comenzar la batalla, Bob es interrumpido inesperadamente por un joven entusiasta llamado Buddy Pine. Buddy idolatra a Mr. Increíble y sueña con convertirse en su ayudante. Aunque no posee superpoderes, ha inventado diversos artilugios y se hace llamar con orgullo Incrediboy. Ansioso por demostrar su valía, Buddy insiste en ayudar durante la peligrosa misión. Pero Bob sabe que la situación es demasiado arriesgada para un niño. Le pide firmemente a Buddy que se marche y deja claro que él trabaja solo. Aunque Bob intenta protegerlo, Buddy se siente profundamente rechazado y avergonzado. Al ver la distracción, Bomb Voyage aprovecha el momento. Sin que nadie se dé cuenta, coloca secretamente una de sus potentes bombas en la capa de Buddy. Cuando Bob se percata de lo sucedido, reacciona al instante. Arranca el explosivo de Buddy justo antes de que detone, salvando así la vida del chico. Sin embargo, solo dispone de unos segundos para deshacerse de la bomba. La lanza lejos, pero la explosión destruye parte de una vía de tren elevada sobre la ciudad. En ese preciso instante, un tren de pasajeros avanza a toda velocidad hacia la sección rota de la vía. Sin tiempo que perder, Mr. Increíble se coloca directamente frente al tren y emplea toda su increíble fuerza para detenerlo antes de que se precipite al vacío desde los raíles dañados. Aunque logra evitar una tragedia mayor, muchos pasajeros sufren una fuerte sacudida y algunos resultan heridos durante la brusca parada. Poco después, Bob se casa con el amor de su vida, Ellen, quien también es una superheroína conocida como Elastigirl gracias a su asombrosa capacidad para estirar y remodelar su cuerpo adoptando casi cualquier forma. Juntos, esperan construir una vida compartiendo tanto su relación como su labor heroica. Pero las celebraciones no duran mucho. El hombre al que Bob rescató de su intento de suicidio presenta una demanda en su contra, alegando que Mr. Increíble le causó lesiones físicas al intervenir. Al mismo tiempo, varios pasajeros del tren también demandan a Bob, alegando que resultaron heridos durante la operación de rescate. Pronto, empiezan a acumularse demandas similares contra superhéroes en todo el país. Aunque estos héroes arriesgan sus vidas para salvar a otros, muchas personas comienzan a culparlos por los daños y las lesiones que se producen durante sus batallas. La opinión pública se vuelve gradualmente en contra de los superhéroes, y la admiración de la que alguna vez gozaron es reemplazada por críticas y desconfianza. Ante la creciente presión legal y la indignación pública, el gobierno decide tomar medidas drásticas. Lanza el programa de reubicación de superhéroes, una iniciativa a nivel nacional que prohíbe oficialmente a los superhéroes utilizar sus poderes en público. Bajo este nuevo programa,
Todos los superhéroes se ven obligados a abandonar su identidad heroica, adoptar una vida civil secreta y desaparecer para siempre de la vida pública. A partir de ese momento, cualquiera que posea habilidades extraordinarias debe ocultar quién es realmente, dejando atrás la vida heroica que alguna vez vivieron con orgullo. Pasan 15 años y el mundo es muy diferente al que Bob conoció en su día. Los superhéroes han desaparecido de la vida pública, obligados a ocultar sus identidades y a vivir como ciudadanos corrientes. Bob Parr vive ahora en un tranquilo barrio residencial de la ciudad de Metroville con su esposa, Ellen, y sus 3 hijos. Su hija mayor, Violeta, es una adolescente tímida e insegura que posee la capacidad de volverse invisible y generar poderosos campos de fuerza. Su enérgico hijo pequeño, Dash, tiene una supervelocidad increíble, pero debe fingir constantemente ser un niño normal. El más joven de la familia, Jack, es todavía un bebé, y todos creen que no ha heredado ningún superpoder. Aunque la familia Parr parece un hogar normal más, cada día es una lucha, ya que deben ocultar constantemente quiénes son en realidad. Tienen prohibido usar sus habilidades extraordinarias en público, lo que les obliga a integrarse en un mundo donde ya no se acepta ser diferente. Para Bob, esta vida ordinaria se siente como una prisión. Tras haber sido aclamado como el poderoso Emery Increíble, ahora pasa sus días trabajando como tramitador de reclamaciones en una compañía de seguros. En lugar de salvar vidas y luchar contra peligrosos villanos, se sienta tras un escritorio rodeado de papeleo, siguiendo estrictas políticas de la empresa que le impiden ayudar a la gente como él quisiera. Cada día, Bob ve a clientes desesperados que realmente merecen ayuda, pero su jefe insiste en que los empleados rechacen las reclamaciones y eviten pagar dinero siempre que sea posible. Bob se siente cada vez más frustrado porque sabe exactamente cómo ayudar a las personas, pero se ve obligado a ignorar sus problemas. Incapaz de renunciar a sus instintos heroicos, Bob pasa las noches realizando actos de heroísmo en secreto junto a su mejor amigo, Lucius Best, quien en su día fue conocido como el superhéroe Frozono. Valiéndose de la increíble habilidad de Lucius para crear y controlar el hielo, ambos amigos frustran delitos y rescatan a personas discretamente, sin revelar sus verdaderas identidades. Un día, Bob presencia un atraco justo frente al edificio de oficinas donde trabaja. Sus instintos le impulsan de inmediato a salir corriendo para detener al delincuente. Sin embargo, antes de que pueda actuar, su supervisor, Gilbert Tubb, le ordena permanecer en su escritorio y le advierte que intervenir podría acarrear problemas legales a la empresa. Esa orden hace que Bob llegue al límite de su paciencia. Años de frustración, decepción e ira contenida estallan por fin. Incapaz de contenerse más, Bob agarra a su arrogante supervisor y lo lanza violentamente al otro lado de la oficina, dejándolo gravemente herido. El incidente le cuesta el puesto a Bob de inmediato. Tras años soportando una vida que detestaba, es despedido de la compañía de seguros y enviado a casa. Esa misma noche, surge una oportunidad inesperada. Una mujer misteriosa y elegante llamada Mirage se acerca a Bob en secreto. Le revela que alguien lo ha estado observando y le propone una misión de alto secreto. Según Mirage, un potente robot experimental llamado Omnidroid se ha descontrolado en una isla remota conocida como Nomanizan. Le ofrece a Bob una suma enorme de dinero si viaja hasta allí y destruye la máquina. Para Bob, la oferta es irresistible. Entusiasmado ante la posibilidad de volver a ser un héroe, acepta la misión sin contarle la verdad a Ellen. Parte en secreto hacia la isla, donde se enfrenta cara a cara con el gigantesco Omnidroid. La batalla no se parece a nada que